Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al webinar de hoy. Agradecemos el favor de su atención a esta su sección de webinar que la DIDEPA tiene mes con mes para ustedes. El webinar de hoy tratará sobre un tema que cada vez adquiere más fuerza e importancia debido a las modalidades educativas que han surgido o se han fortalecido apoyadas en el avance de la tecnología. Es innegable que poco a poco los procesos educativos han ampliado sus horizontes, al superar los límites de la educación presencial confinada a un tiempo y espacio. Modalidades como la educación no escolarizada y la educación mixta ofrecen diversas opciones a quienes se ven limitados para participar en la educación presencial. Y más allá del proceso educativo, estas modalidades se ven fortalecidas por acciones como la asesoría y la tutoría académica, que también se han implementado utilizando la tecnología. Nos complace que nos acompañen para conversar sobre un tema fundamental en la educación actual, toda vez que el acceso a la tecnología y al uso de la Internet amplían las posibilidades de formación y capacitación, pero también exigen a los profesores conocer e implementar acciones que favorezcan, impulsen y fortalezcan los procesos educativos. A lo largo de esta sesión exploraremos, junto a nuestra invitada, cómo el profesorado ha adquirido habilidades y herramientas para desarrollar funciones de asesoría y tutoría en las modalidades mixta y no escolarizada. En el caso particular de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la plataforma SEDUCA, como ya se dijo, impulsando y favoreciendo el proceso educativo. El tema que hoy nos ocupa es la función del profesor en las modalidades mixta y no escolarizada. El objetivo es capacitar a los docentes en las funciones de asesoramiento y tutoría académica a través de la plataforma SEDUCA para las modalidades mixta y no escolarizada de nuestra universidad, privilegiando los procedimientos que facilitan el aprendizaje. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una invitada especial, la doctora Norma García Carrera. Bienvenida, muchas gracias. Quien cuenta con amplia experiencia en la formación docente para modalidades mixta y no escolarizada. A continuación, me permitiré presentar una breve reseña de su amplia trayectoria curricular. Norma García Carrera es comunicóloga de formación, maestra en estudios para la paz y el desarrollo, así como doctora en humanidades con especialidad en estudios latinoamericanos. Docente con 20 años de experiencia en programas presenciales y a distancia. Participa en los programas ofrecidos por la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciatura en Lenguas y Lenguas Modernas, licenciatura en Enseñanza de Inglés y maestría en Lingüística Aplicada, además de ser jefa del Departamento de Educación Continua y a Distancia de dicho organismo. Asimismo, con línea de investigación en Humanidades, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Norma, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto y espero que el tema y la charla sea beneficiosa para todos. Gracias. Les recordamos que en la sección de chat pueden colocar sus comentarios o dudas, mismas que serán respondidas por la doctora Norma al término de la charla. Asimismo, encontrarán la liga para el registro de asistencia a esta acción académica, de la cual podrán obtener constancia de participación. Estimada doctora, las modalidades educativas se han transformado con el tiempo. De manera tradicional, se desarrolla la educación presencial. Sin embargo, actualmente no existe una separación clara entre las modalidades mixta, no escolarizada, en línea y a distancia. Creo que el punto de intersección entre estas modalidades es que integran las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer el aprendizaje. Partiendo de este asunto, de esta cuestión, quisiera empezar por la base. ¿Cuál podría ser la principal diferencia entre estas modalidades? Muchas gracias. Pues sí, bueno, normalmente nos referimos a la modalidad presencial, donde estamos todos en un espacio, estamos en un aula y convivimos en tiempo y lugar, ¿no? Con el docente. La interacción normalmente es más sencilla y también hay un aspecto social inmiscuido en todo esto que es parte fundamental también de la educación. Cuando hablamos de modalidades educativas no presenciales, hay que considerar que hay tres: educación en línea, educación virtual, educación a distancia. Y esto normalmente son los tres grandes
categorías, las grandes categorías que se plantean autores como García Aretio, donde tiene diferentes aspectos y vamos a ver también qué implica la modalidad no escolarizada para la universidad. Hay que considerar que dentro de México, en la República Mexicana, en los últimos 20 años, de acuerdo con José Pedro Roda, en 2021, la matrícula para las modalidades no presenciales se ha incrementado alrededor de 5 veces. Y esto, pues con la pandemia se ha agudizado y dentro de la Asociación de Internet MX, en un estudio que hizo sobre la educación en línea en el 2022, que se publicó el año siguiente, se dice que hay un mayor interés por estas modalidades no presenciales por la flexibilidad que permiten, dado a que también a raíz de la pandemia, pues hubo una deserción escolar importante y esto dio como base pues que muchas personas tengan más responsabilidades familiares, laborales, y esto hace que entonces pues no haya la oportunidad de estar de manera presencial en un aula varias horas, ¿no? Todos los días, y estas modalidades educativas no presenciales pues tienen la característica de dar esta posibilidad de abrir, ¿no? Y tal vez hasta incluso democratizar un poco la educación. Cuando se habla de la educación en línea, es aquella educación que depende de un entorno digital, pero que implica encuentros sincrónicos. A diferencia de la educación a distancia, en muchas ocasiones se utiliza como si fueran sinónimos, pero la realidad es que sí hay diferencias entre cada uno. Entonces, la educación en línea, hay un entorno digital. Normalmente la única interacción que se tiene es, bueno, a través de alguna plataforma, pero hay encuentros sincrónicos donde todos nos conectamos a alguna plataforma como Teams, como Zoom, y entonces tenemos ahí alguna clase, ¿no? Foro, lo que sea, pero hay un encuentro sincrónico. Hay un punto en el que se llega a ver alguna interacción de manera a distancia, digamos, ¿no? De manera digital, pero hay alguna interacción en vivo, digamos. La educación virtual, por otro lado, está basada en una plataforma y toda la información está en la plataforma, funciona de manera completamente asincrónica. Entonces, este sería, cada quien hace las entregas, se tienen fechas, se tiene un plazo, no hay interacción con otra persona, incluso en muchas ocasiones se tienen plataformas donde solamente se hacen como exámenes que se autocalifican y entonces pues nunca tampoco hay ninguna retroalimentación que vaya más allá de la respuesta correcta a la pregunta es tal, ¿no? La educación a distancia, por otro lado, no necesariamente depende de recursos tecnológicos. Es decir, cuando son, por ejemplo, alguna preparatoria abierta, es educación a distancia, hay un porcentaje de presencialidad donde se va a las instalaciones a presentar un examen, por ejemplo, y entonces la educación a distancia no necesariamente juega con la parte tecnológica, aunque también podría suceder, pero hay un porcentaje de presencialidad. Para alguna actividad se tiene algún encuentro. Dentro de la universidad tenemos reconocidas 3 modalidades: presencial, mixta y no escolarizada. Y aquí es cuando a lo mejor jugamos un poco con estas definiciones pasadas, porque bueno, la presencial es la más evidente y la que todos tenemos mucha práctica, ¿no? Hay una interacción inmediata, hay una coincidencia espacial y temporal, y entonces ahí donde a lo mejor resulta no tan claro es no escolarizado y lo mixto. Cuando se tiene dentro de nuestra universidad la modalidad no escolarizada, normalmente se dice que el estudiante tiene mayor flexibilidad, y sí, es cierto. Normalmente los cursos son a través de la plataforma Seduca, donde se encuentran los contenidos, el estudiante va a revisar los contenidos, va a desarrollar las actividades,
no hay que reunirnos en la facultad, en un salón de clases. Sin embargo, dentro de los reglamentos de esta modalidad para la universidad, sí está el que haya sesiones sincrónicas. Y entonces dice que tiene que haber alguna, al menos un par de ellas por semestre. Entonces, en esta modalidad no escolarizada, estaríamos hablando a lo mejor un poco de educación en línea, ¿no? Porque tenemos, sí hay una independencia por parte del estudiante, se procura que desarrolle la autonomía, hay mayor flexibilidad, sin embargo, se tendrán sesiones sincrónicas que sean complementarias, donde se puedan resolver dudas también. En la modalidad mixta, aquí se combina lo presencial, digamos, y lo no escolarizado, y entonces por lo regular se utiliza alguna plataforma adicional donde ahí hay actividades, hay contenidos que cada quien va a revisar por cuenta propia, y también hay 1 o 2 horas o una sesión o 2 sesiones a la semana donde nos vamos a encontrar adentro de un salón de clases. Entonces ahí el profesor tiene que tener esta capacidad para determinar qué es lo que el alumno va a poder hacer de manera autónoma, qué temas va a poder revisar de manera autónoma y qué cosas veremos dentro del aula. Aquí, por ejemplo, creo que sí vale la pena hacer este hincapié donde se debe de procurar que el estudiante vaya desarrollando autonomía. Es decir, dentro de la modalidad mixta no es la sesión que es no presencial, digamos, nada más vas a hacer este trabajo y como ves como la hora de hacer la tarea, porque no va por ahí o no debería de ir por ahí, donde entonces sí hay algunos temas y hay algunas cuestiones que el estudiante tiene que desarrollar de manera autónoma. Entonces no es la hora para hacer la tarea. Y por otro lado, también hay que considerar que dentro de la modalidad presencial puede haber apoyo de tecnología. Entonces yo en mi clase presencial, por ejemplo, utilizo Teams para que me hagan entrega de los trabajos. Eso no significa que yo estoy trabajando en una modalidad mixta, ¿no? Entonces, hay que, nada más que tiene apoyo tecnológico, pero no, hay que hacer esta división, digamos, de las modalidades y tenerlo un poco más claro. Y cada una también implica algunas cuestiones para el profesor. Ay, muchas gracias, muy interesante y muy clara la distinción. En ocasiones los alumnos se confunden cuando están en cursos presenciales, Ujú. les dan una tarea en Teams y ya piensan que están trabajando de otra forma, ¿no? En una modalidad Exacto. mixta o Ujú. diferente. Bien, muy interesante, gracias. ¿Cuáles podrían ser las principales características del rol docente en estas modalidades? A diferencia o sí, como marcando la distinción con las modalidades presenciales. Ujú. Bueno, para empezar con el rol del docente, yo siempre prefiero iniciar con cuál es el rol del estudiante. Y parece hasta así de, bueno, pues ya sabemos cuál es el rol del estudiante. Ah, no necesariamente. Cuando se tiene dentro de estas modalidades, creo que todos en la pandemia nos topamos con algunas situaciones em, como que no había participación por parte de los estudiantes, como que no querían prender las cámaras, o sea, todo esto que fue en alguna medida, más bien en mucha medida, muy frustrante. La realidad es que parte del rol del estudiante y de estas, a lo mejor, situaciones que el estudiante enfrenta es que no los preparamos para ser estudiantes no, en una modalidad no escolarizada ni mixta. Entonces el estudiante quiere, y en muchas ocasiones el profesor quiere simular lo que pasa en el aula y trasladarlo a una computadora, y eso no es posible. Creo que hay que partir desde el punto en que todos podemos adaptarnos. Sin embargo, lo que vivimos en la pandemia, que puede ser algo parecido a estas modalidades, tampoco lo fue del todo, porque los programas no estaban adaptados para una modalidad, los programas son muy extensos, las actividades, o sea, sí hay que ser precavidos en esta situación, si bien eso nos brindó experiencia adicional a todos o un primer encuentro con estas modalidades. Hay que dejar claro que va un poco más allá, y por eso en muchas ocasiones los estudiantes
hoy, que pues de alguna medida ya no hay pandemia, hoy más bien ya convivimos con esto, los estudiantes son renuentes a estas modalidades y dicen que no les gusta y no quieren y demás, pensando en que va a ser lo mismo, cuando la realidad es que estas modalidades también pueden tener muchas bondades para los estudiantes. Cuando se hacía el rediseño curricular de una de los programas de aquí de la universidad, el de la licenciatura en enseñanza del inglés, se veía que los empleadores, uno de los aspectos que solicitaban era necesitamos egresados que tengan mayor autonomía, que puedan tomar decisiones, y este tipo de modalidades puede ser una herramienta eficaz para ello. Entonces, hay que tener en cuenta que el rol del estudiante va un poco de la mano con el rol del docente. O sea, al final, esta parte de que las nuevas modalidades no presenciales van a quitarnos el trabajo, cosas por el estilo, no es nada más alejado de la realidad. Al final, el estudiante necesita autodisciplina, y como profesores, nosotros normalmente somos quienes imponemos la disciplina y hacemos que el estudiante se haga disciplinado. Entonces, esto cambia un poco esta situación, porque es que el estudiante tiene que encontrar esto, tiene que darse el tiempo, tiene que tener dedicación, tiene que tener la motivación para hacerlo, y esto no va a depender de que el profesor se pare de cabeza en el aula, ¿no? En cuanto a autoaprendizaje, es buscar, esto no me queda claro, entonces voy a investigar, porque pues lo más sencillo es preguntar 10 veces al profesor en el aula, ¿no? O preguntarle a tu amiguito de junto, que a lo mejor le entendió mejor, y la realidad es que esto pues no va a ser así, porque si estás en tu casa, ¿no? Pues esto no va a llegar. También fortalecer el análisis crítico y ver, que eso es algo que falta fortalecer en los estudiantes, es ver que no porque esté en internet va a ser verdad, que se tiene que cuestionar de cualquier manera, y uno de punto fundamental es el trabajo colaborativo. No me divido el trabajo y hacemos ahí un Frankenstein raro, sino es yo aportar mis habilidades individuales para poder trabajar. Entonces, hay obstáculos adicionales que el estudiante debe de superar, porque una vez, incluso cuando entran a alguno de los programas que son no presenciales, pues ellos asumen que va a ser muy sencillo, ¿no? Pues ahí contesto unos examencitos y listo, y la realidad es que no. Entonces nos damos cuenta que los estudiantes no son autónomos, y también un poco, siempre mi cuestión es, ¿y por qué tendrían que serlo, no? Si no, luego no nos enseñan a hacerlo. Entonces, ¿cómo desarrollar esta autonomía cuando estoy esperando a que mi profesor me diga qué tengo que entregar, cuándo tengo que entregar, y que me lo recuerde 2 minutos antes de la entrega? Y acuérdense, chicos, que yo también lo hago, pues, en mis clases presenciales. Pero entonces terminan dependiendo un poco de mis avisos, de mi explicación, de explicar 10 veces lo que se tiene que hacer para una actividad. Entonces, también de repente sienten esta falta de orientación, y entonces, ¿por dónde empiezo? De repente saber si voy bien, si no voy bien, y todas las distracciones, porque en muchas ocasiones, y eso no es exclusivo, yo creo que para estudiantes no presenciales o en modalidad mixta, pero son todas las distracciones que hay. Entran a hacer su tarea Seduca, pero Facebook, pero ya sonó el teléfono, pero y si todo está en tu computadora, pues te van saliendo los avisos, y entonces hay 1000 distracciones, y se empiezan a dar cuenta que una actividad que podría tomarles tal vez 30 minutos, les tomó hora y media o 2. Entonces, estos son algunos aspectos que como docentes tenemos que considerar. Mi recomendación cuando uno es docente de estas modalidades siempre es: aventúrate a ser alumno primero, y no antes de que seas docente, pero de manera simultánea, porque no es lo mismo estar siendo el docente que siendo el alumno. Y entonces en algunas ocasiones uno puede entender esta falta de autodisciplina, no me da tiempo, porque a todos nos pasa, ¿no? La computadora se trabó, se me fue la luz cuando lo iba a mandar,
¿Ahora qué hago con mi avance, no? Este tipo de situaciones que está ahí. En cuanto al rol del profesor, sí hay cambios sustanciales y a lo mejor no son tan evidentes en este primer momento, porque si ustedes ven, dicen, ay, función académica y pedagógica, función organizativa y administrativa, función orientadora o social, pues eso lo hago también en la parte presencial. Sí, es cierto. Pero dentro de las modalidades no presenciales o la modalidad mixta, sí hay cuestiones bien importantes que hay que ver. Por ejemplo, dentro de esta función académica y pedagógica, que es la que todos realizamos, habrá que ver, por ejemplo, si en la parte presencial yo tengo una actividad o una tarea para cada clase, ¿tendrá que ser lo mismo en una modalidad no escolarizada o mixta? Porque la respuesta probablemente es no. A lo mejor se pueden planear actividades que sean un poco más complejas, que le impliquen al estudiante mayor número de funciones o mayor número de pasos, pero no puedes tener actividades a cada rato y ahorita también van a ver por qué. Los objetivos tienen que ser muy claros, tiene que haber una evaluación donde vaya a lo mejor más allá, que eso es algo también que vaya más allá, que puedas tú verificar que el estudiante haya hecho el proceso, porque también hoy en día, o sea, si tú le das un texto en PDF para que lo lea y de ahí conteste un examen de opción múltiple, pues es bien fácil nada más buscar palabras clave y entonces responder todo correctamente, ¿no? Entonces de ahí a lo mejor no me indica mucho si entendió, si siquiera leyó lo que yo quería que leyera. Entonces, dentro de esto, a lo mejor el tipo de actividades hay que ser más conscientes, el tipo de evaluación que se tiene y también qué contenidos vamos a compartir. Yo recuerdo que durante la pandemia, creo que todo el mundo hasta memes sabía de páseme el PDF, ¿no? Y entonces había miles de PDFs volando por ahí en WhatsApp y en todos lados, pero la realidad es que la pregunta es que yo hago siempre es, ¿yo leería un PDF de 50 páginas para una sola tarea de responder 10 preguntas? Pues probablemente no, ¿no? Claro. Entonces, si yo como adulto responsable, un poco entrecomillado, pero como adulto, digamos, probablemente no lo haría, ¿por qué un estudiante de 18 años tendría que hacerlo, ¿no? Entonces de ahí es, bueno, vamos a ver qué contenidos este PDF o este documento de 50 páginas es muy importante, pero a lo mejor hay cuestiones clave en lugar de un examen, a lo mejor un mapa conceptual o un trabajo mucho más reflexivo, ¿no? Que te permita que realmente asimilen cuestiones clave. Y entonces esto va un poco de la mano con esta nueva forma de trabajar del profesor. También en la función organizativa hay que pensar que lo más importante aquí yo creo que son los canales de comunicación, donde en el salón es muy fácil. Tengo una duda, levanto mi mano o ni siquiera eso, interrumpo y listo. Y yo con mis alumnos lo mismo. Oye, no me entregaste, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Pero aquí todo va a tomar más tiempo. Si es una comunicación asíncrona, pues entonces lo que va a pasar es que si yo nunca respondo un correo electrónico que me mandaron con una duda, pues lo más probable es que el estudiante no solo se quede con la duda, sino que incluso pueda hacer que la resuelva con alguien más y que lo haga mal, que eso repercuta en el trabajo que me tenía que entregar en su calificación, pero sobre todo que dice, ¿para qué vuelvo a preguntar? Entonces esto va a afectar en la motivación directamente del estudiante y esto hace que empiecen a dejar de hacer las cosas, que ya no tengan tanto interés y esto sí depende del rol del profesor. Y además, esta parte función orientadora, en muchas ocasiones pensamos que porque son estudiantes jóvenes saben usar la tecnología. Y sorpresa, esto no necesariamente es así. Sin duda, tienen mucho más habilidad y la aprenden a usar más rápido, eso sí, pero no tienen por qué saber usar una plataforma que nunca han visto en su vida. Y entonces nosotros dentro de esta parte orientadora tenemos que ayudarles a que puedan utilizar ciertas herramientas. Y de aquí yo creo que el principal cambio que tiene este rol del profesor
con respecto a la modalidad presencial es que tenemos que ser capaces de diseñar ambientes de aprendizaje. Muchas gracias. Pues bien, como dices, el impacto de la tecnología después de la pandemia es arrollador, ¿no? Sí. Tanto para maestros como para estudiantes. Y sí es cierto, como bien dices también, estamos todos inmersos en la tecnología. Sin embargo, al igual que ellos, al igual que los estudiantes, los profesores navegan en muchas cosas y de repente no nos enfocamos cuando es ese tipo de modalidades no presenciales, ¿no? Hay como fallas, como desconocimientos y además también las actualizaciones constantes, ¿no? Muchas veces nos rebasan, ¿no? Esta cuestión de la tecnología pareciera, ¿no? Que es lo más relevante, tanto para profesores como para estudiantes. Es así, o sea, realmente la tecnología es la que está marcando la pauta, la tecnología es la que nos lleva, es la que tendría que llevarnos, o cuál es, qué es lo que está pasando. En realidad, no. Cuando se trata de estas modalidades con apoyo tecnológico, normalmente pensamos, es que no es para mí porque yo no soy muy tecnológica, ¿no? Ujú. Yo no soy muy tecnológica en realidad, pero la realidad es que lo tecnológico no lo es todo. O sea, al final el gran reto del profesor es que pueda trabajar, sí, a lo mejor con algunas herramientas tecnológicas, porque pues siempre será importante, pero también la realidad es que aparecen nuevas y mejores todos los días y uno no puede dominarlas todas. Ujú. Entonces, tiene uno que ver qué es lo que realmente es funcional para mi clase y partir de ahí. Si yo puedo aprender a utilizar una sola plataforma, si yo sé usar Seduca, bueno, tratar de especializarme en esa plataforma y yo ser muy buena usando Seduca y ya. Si yo quiero grabar videos y de ahí yo puedo tomar recursos, buscar videos de YouTube que puedo compartir con mis alumnos, buscar, no necesariamente yo tengo que grabar los videos. Ahora, si yo quiero grabar los videos, bueno, puedo ver desde tutoriales, puedo capacitarme, puedo tomar, y eso no me va a hacer experta en grabar videos, pero a lo mejor sí puedo cumplir ahí con el objetivo. Lo que normalmente sucede es que pensamos que si no sé usar la tecnología, entonces no puedo ser profesora a distancia y la realidad es que esto no es así. El mayor reto que tiene cualquier profesor que está participando de estas modalidades no presenciales, es la parte humana. Y es de lo que los estudiantes normalmente dicen, sí, estuvo muy padre, hay mucha tecnología, aprendí a usar Seduca, uso ahora Teams, ahora no había usado tal aplicación y ahora ya la sé usar, y eso está padrísimo. Pero normalmente los índices de deserción que tienen los programas no presenciales al menos se relacionan más no con la parte tecnológica, sino con la parte humana. Y aquí es donde el profesor tiene que tratar de ver, sí enfocarse en la parte tecnológica, porque pues al final, pero es más bien la parte humana, es decir, la comunicación, el acompañamiento y la gestión del curso. Porque de otra manera, estos otros obstáculos que tienen los estudiantes, pues no van a funcionar. Dentro de estos tres elementos sería la manera en que el estudiante puede estar más cerca del profesor, que se puedan sentir en confianza, es clave y esto puede funcionar mucho mejor. Dentro de la comunicación tendría que ser una comunicación continua y aquí se abren muchas puertas porque en muchas ocasiones dicen, es que por favor necesito su WhatsApp. No, o sea, hay que determinar cuáles son los canales de comunicación que vamos a utilizar a lo largo del curso y también tiene que haber reglas para esa comunicación. O sea, mis estudiantes a distancia, por ejemplo, en la modalidad no escolarizada, me mandan correos a las 3 de la mañana. Obviamente no voy a estar a las 3 de la mañana respondiendo sus correos y eso lo saben desde el día 1. Entonces yo digo, si ustedes me mandan un correo en la madrugada porque son adultos, porque tienen muchas responsabilidades, porque es la única hora en que van a hacer sus actividades, perfecto. Pero tienen que saber que yo les voy a contestar al otro día en la mañana. O sea, pero podemos mantener una comunicación continua. Y si no queda claro, nos reunimos en alguna sesión individual
y vemos que si es nada más las instrucciones, y si veo que hay uno o más alumnos que me están preguntando lo mismo, 2 o más, digo, a lo mejor más bien quien no puso la instrucción clara fui yo, y uno tiene que ajustar y mandar un correo y mandar un mensaje y decir, ¿saben qué? Me parece que esto no quedó claro, les comparto un ejemplo o les pongo las instrucciones con otras palabras, porque a lo mejor para mí todo fue muy claro, pero no del todo. Y dentro de la comunicación, o que va en relación a la parte del acompañamiento, es la retroalimentación. Uno de los principales retos, o sea, cuando uno es estudiante presencial, pues, te dan tu calificación, si tienes dudas ahí, y tú vas viendo cómo vas avanzando a lo largo del curso. Y además, que si a lo mejor te estás quedando un poco atrás, pues hay algún compañero que te puede impulsar. Y aquí esto va a ser muy complicado. Entonces, la retroalimentación es clave para que uno, como profesor, pueda ayudarle a los estudiantes a darse cuenta de qué está pasando, a darse cuenta de cómo voy avanzando, y esto va a ser clave. Ahora, en cuanto a las retroalimentaciones, hay que considerar que esto toma mucho más tiempo. A veces en mi clase presencial puedo dar una retroalimentación general o comentarios puntuales en los trabajos, pero esto no va a ser así en una modalidad no escolarizada. Incluso en una modalidad mixta, si van a estar trabajando de manera autónoma algunas cosas. ¿Por qué? Porque necesito tener una retroalimentación individual. Y si tengo un grupo de 20, pues voy a tener que escribir 20 retroalimentaciones. Entonces, normalmente me va a tomar mucho más tiempo darle seguimiento a mi grupo no escolarizado que a mi grupo presencial. Y cada cosa pues hay que escribir, y también la manera en que se da la retroalimentación es clave. Y aquí creo que hay que pensar que cómo las palabras pueden ser la marca para algunos factores, porque aquí al final la cuestión sería la manera en que se va a dar la retroalimentación. Puede ser que el estudiante tenga un interés mayor de motivarse y pueda cambiar y quiera hacer mejor las cosas, o que termine siendo un caos y termine uno desmotivándolo terriblemente, ¿no? Y también dentro de esto sería la gestión, donde tiene que haber como un balance de las actividades y que sea un curso atractivo, por eso esta parte del diseño. Y hay quien dice, bueno, pero no tengo por qué ser diseñador, es cierto, pero conocer al menos la base de diseño instruccional o algo así, pues también es muy bueno. Y aquí en la universidad uno puede crear los cursos con apoyo, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, bien. También estamos partiendo de un compromiso del profesor, ¿no? Realmente de dedicarse, es cierto, tú llegas a tu clase presencial, terminas tu clase, administras tu tiempo para preparar, evaluar, ¿no? Los comentarios y lo dejas ahí, pero en estas modalidades no presenciales no es tan sencillo, porque efectivamente tienes estudiantes que están en no presencial porque trabajan, en no presencial porque atienden una casa, en no presencial por otro tipo de compromisos, y entonces tú como profesor tienes que asumir también esta parte de compromiso con ese tipo de estudiantes, ¿no? No es Sí. tan lineal, por decirlo de alguna manera, como en las modalidades escolarizadas, ¿no? Eh, Retomando un poco lo que mencionaste sobre la comunicación, la gestión, el acompañamiento y la retroalimentación, que son tan importantes para los estudiantes, ¿cómo pueden abonar estos factores a algunos desafíos que plantean estas modalidades no escolarizadas a los estudiantes? Bueno, dentro de esto, los estudiantes, los retos que tienen los estudiantes, los docentes podemos abonar mucho, y dándole énfasis, les digo, a esta parte a la parte humana, como por ejemplo, no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología, también eso es bien cierto, y debo decir que tuve una estudiante ya titulada de una modalidad, de un programa no presencial, que por 4 años estuvo sin tener internet y sin una computadora en casa, y sacó adelante su carrera. Entonces, hay que pensar que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología y no todo el mundo tiene por qué saber usarla. Entonces, y como pongo aquí uso educativo de la tecnología,
la saben usar, pero no para cuestiones educativas, no para buscar información, no para ver a lo mejor documentales que abonen a su vida educativa. Entonces, como docentes tenemos que partir de esto desde que puede haber problemas tecnológicos y eso también va a ser como esta parte humana de ser empáticos, de decir, no pasa nada, me lo entregas mañana, listo, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, no todo el mundo tiene un celular que puede grabar, entonces a lo mejor pedir videos va a ser demasiado y uno lo tiene que saber, pero tiene que crear este ambiente, un ambiente positivo, un ambiente de confianza, donde el estudiante diga, le voy a decir a mi profesor que no tengo cómo hacerlo, punto. Y entonces, esta parte es donde se crea un ambiente adecuado, donde la comunicación, donde esta parte humana tiene que prevalecer dentro de a enseñarles a gestionar un poco mejor su tiempo. Yo les digo, a ver, tienen que revisar, procuren revisar previo, porque si tienen dudas, no les voy a responder a las 3 de la mañana. O sea, no, ni tendrían que estar trabajando a esa hora, por principio de cuentas tienen que dormir, pero dentro de la gestión del tiempo, también que haya una interacción constante. Los estudiantes adolecen en muchas ocasiones de esta interacción, porque se creen que están solos y puede ser que estén trabajando solos en su computadora, pero no deben de sentirse solos. Y eso es labor del docente, que digas, si tienes una duda, ahí estoy, podemos reunirnos, y también que las actividades sean adecuadas, que tengan un nivel de complejidad adecuado al nivel de conocimientos que tengan los estudiantes, que se procure de alguna medida a través de las sesiones sincrónicas la interacción. También es bien complicado porque y a veces hasta desmotivante para los docentes. En el caso de la Facultad de Lenguas, que es mi lugar de adscripción, las sesiones sincrónicas para el programa no escolarizado, pues no son obligatorias, ¿no? Porque muchos están trabajando. Entonces, o sea, mis sesiones son normalmente en un horario donde pues yo ya no estoy trabajando, no son en la noche, y esa es parte del compromiso que mis estudiantes tienen conmigo y que yo tengo con ellos. Aunque las sesiones no son obligatorias, ni paso asistencia, ni valen para su calificación, normalmente se conectan, ¿no? Entonces se hace una sesión como de preguntas y respuestas, abonamos al tema, les hago recomendaciones de otros materiales que pueden ver, y todo eso está también dentro del diseño del curso, ¿no? Que sea interactivo, tiene juegos, y de repente me dicen, pero ¿por qué pones juegos si ya son adultos? La mayoría son adultos, o sea, algunos más grandes que yo me dicen, les digo, porque todos nos gusta jugar y si ya estoy cansada de trabajar, en lugar de leer un documento de 20 páginas, que a lo mejor también lo van a tener que leer, pero puedo jugar y puedo lograr hacer más o menos lo mismo, ¿no? O al menos entender las ideas clave. Entonces, esto el rol del docente es fundamental como una guía para que puedan los estudiantes llevar a buen término sus programas. Dentro de sería a lo mejor, pues, cuáles son algunos retos que también tiene el docente. Como frustración, ¿no? Que de repente que nadie se conecte a las sesiones, que nadie prenda las cámaras, entonces no saber si están ahí o no. Y en ese caso, por ejemplo, yo les digo que a lo mejor pueden hacer, por ejemplo, encuestas, ¿no? Algo que les obligue a participar en línea, pues para al menos saber que hay alguien por ahí, ¿no? Que uno no está hablando así un poco a la nada, que suele ser muy frustrante. También el uso de la tecnología como un reto para el docente, y en muchas ocasiones ver que pues habrá estudiantes que tengan mayor dominio de la tecnología que uno, y sí, es muy probable, altamente probable. Sin embargo, quienes podemos adecuar la tecnología a nuestras necesidades también somos nosotros. Si hay algo muy específico que queramos hacer o que hayamos visto, pues también un poco preguntar, porque uno de los retos del docente tiende a ser también un poco el aislamiento profesional,
no compartimos estrategias, de repente no nos vemos. Cuando uno está en programas no presenciales, va uno, firma, pero pues nunca estás ahí realmente, ¿no? Entonces, pues estás solo en tu casa, de repente sí cuesta un poco más de trabajo. También es un reto saber adaptar los contenidos, porque habrá que ser mucho más puntual en los elementos clave y en lo que se necesita, en lo que el estudiante necesita saber. Tanta información, lo más probable es que no vaya a funcionar, no la van a leer y no van a encontrarle a lo mejor esa utilidad, ¿no? El manejo de la retroalimentación siempre va a ser un reto porque es extenso, porque debe de ser continuo, y también la evaluación del aprendizaje, pues siempre lo más sencillo es poner exámenes que se autocalifiquen, pero la realidad es que eso en muchas ocasiones no nos indica si el estudiante realmente está aprendiendo o no. Entonces, esta elección de actividades, de formas de evaluar, y que el estudiante también aprenda a estas nuevas formas de evaluación, a estos nuevos, porque a mí me han dicho, sobre todo quienes están en modalidad mixta, quienes están en modalidades, y ¿cuándo va a ser mi examen? Pero es que no vas a tener examen, ¿no? Son otro tipo de actividades, es más formativo y va a ser más actividades reflexivas en el caso de los estudiantes ya más grandes, ¿no? Entonces, que puedan ellos complementar con su día a día, con su trabajo, con lo que ellos ven todos los días, con su práctica docente en nuestro caso, ¿no? Entonces, pues estos son también algunos de los retos que tiene el estudiante, el docente. Sí, bueno, aquí hablando de estudiantes es definitivo la necesidad de autonomía y autodisciplina, ¿no? Eso es definitivo. Quien no tiene estas dos condiciones, ¿no? Estas dos habilidades, difícilmente podría continuar y concluir, ¿no? En estas modalidades porque al final del día se pierden, ¿no? Sí. Y también esta cuestión de los profesores que participan en estas modalidades, como es tu caso, esta cuestión de la frustración, pues llama mucho la atención porque no es nada más en los espacios académicos para estudiantes de licenciatura, de posgrado, es también las cuestiones de formación de los profesores, ¿no? Los mismos instructores a menudo dicen, ¿hay alguien ahí para esa sesión espiritista? Nadie les contesta, hacen un ruidito, por favor prendan sus cámaras. Hay quien dice, aunque sea para vernos una vez, ver que están ahí, ¿no? Entonces sí, muchas cosas que de alguna forma afectan, ¿no? Afectan el desarrollo de estas modalidades. Para concluir, Norma, ¿se puede hacer un balance entre los retos y las bondades de estas modalidades? ¿Cuál sería este balance, de existir este balance? ¿Cuál podría ser? Y debo de agregar a tu comentario que la autodisciplina y la autonomía sí son elementos clave para el estudiante, pero creo que también para el docente. Claro. Ser súper disciplinados, son este rol que tiene el profesor de dar seguimiento, de dar acompañamiento, implica mucha disciplina. O sea, no se logra porque cuando ves hay 20 trabajos y de repente dices, bueno, no los voy a calificar hoy, mejor los califico mañana, pero si tengo actividades muy seguidas, es que mañana ya no van a ser 20, van a ser 40. Y después, y los estudiantes continúan entregando sus cosas, pero sin saber también si estuvo bien lo anterior, si no, qué tengo que mejorar. Entonces, yo creo que este balance debe de ser teniendo presente cuáles son, o sea, que si bien hay retos, cuáles son las bondades que puede tener para los estudiantes, ¿no? Para nuestros egresados, que tengan la capacidad de autogestionar, de autogestionarse, de aprender, de entender cómo ellos aprenden mejor, que eso es uno de los grandes retos, ¿no? Que puedan ellos gestionar su tiempo, que siempre dicen, no tengo tiempo, nadie tiene tiempo de nada, pero también perdemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, no tengo tiempo, gestionar el tiempo, de tomar decisiones y también de saber actuar. O sea, no nada más es, bueno, no pude entregar mi trabajo, pero voy a comentarlo con la profesora. O sea, atreverse incluso a hacer algunas cosas, yo creo que son mucho más las bondades que tienen estas modalidades
con respecto a los estudiantes que los retos, y en el entendido que los retos pues no nada más son para los estudiantes, sino también son para uno como profesor, y que también depende en gran medida de uno que pueda afrontarlos, y dando la pauta a que pues necesitamos capacitarnos de manera constante, necesitamos también tener esta curiosidad, y yo sé que tenemos mil cosas por hacer, pero meternos a ver algunas actividades que hagan otros, comentarlo con algunos pares, eso también es importante y enriquecedor. Y yo sí creo que uno de las cuestiones sería no menospreciar las modalidades. He escuchado en múltiples ocasiones, ¿y eso para qué? Ay, es que eso no me gusta, ay, nada más es perder el tiempo. Y la realidad es que yo sí creo que esto puede ser que cambie en un futuro, porque las necesidades de los estudiantes, incluso de los más jóvenes, es que ahora estudian, trabajan y en muchas ocasiones ya no pueden estar jornadas, ¿no? Un turno matutino o un turno vespertino sentados en un aula, porque ya no se puede. Y también por las condiciones de las nuevas generaciones, ¿no? La inmediatez, en lugar de ver la inteligencia artificial como el enemigo o las redes sociales como el enemigo, pues mejor vamos a utilizarlas y aprenderlas a utilizar todos de una manera educativa para que puedan ser complementarias de estas modalidades y podamos tener un mejor nivel educativo y que los estudiantes les guste y aprendan, les guste aprender. Claro. Muchas gracias por este comentario. Fíjate que yo me quedo con esta parte de las bondades de estas modalidades, ¿no? Tienes toda la razón. De repente se ha dificultado también la participación en la educación presencial. No nada más el tiempo, el espacio, también el costo. Y creo que vale la pena también rescatar que muchas de estas modalidades, el costo es menor, ¿no? Económicamente a la educación presencial, y ofrece otra posibilidad para aquellos que quieren continuar estudiando, ¿no? Y como dices, al final del día, pues sus ritmos de vida ahora son distintos y no por ello deben detenerse en cuanto a su educación, ¿no? Entonces, ese comentario muy valioso, Norma, muchas gracias. Invitar a quienes tienen también esta duda sobre o este recelo hacia la educación no escolarizada, ¿no? Invitarlos realmente a involucrarse, a que no le tengan miedo, a que no, pues no sientan que no van a poder. Como dices, al final del día es una cuestión de irse adaptando, ¿no? Ir participando y, bueno, adquirir las habilidades, desarrollar las competencias para formarse, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Normita. ¿Algún comentario adicional que te gustaría compartir o regalarnos conclusiones de este tema? Sí, pues yo creo que alguna conclusión que me gustaría dar es, ni nosotros ni los estudiantes tendríamos por qué saber utilizar estas herramientas, ni tenemos por qué saber ya así de facto por qué ser estudiantes a distancia o profesores en modalidad no escolarizada. Implica capacitación, implica experimentar, y esta experimentación va a ayudar a que perdamos también un poco el miedo. Si algo nos dejó de las, creo que pocas cosas positivas que pudo haber dejado la pandemia, es que tenemos la capacidad de adaptarnos, que podemos adaptarnos, y que es vital que podamos explotar algunas pues habilidades que estas modalidades pueden traer en nuestros egresados para su futuro profesional, porque las van a necesitar. Tener en consideración que no solo se trata de tecnología, sino que se trata de procurar la parte humana y social, que es parte fundamental del proceso de aprendizaje de los alumnos. Se trata de convertirnos en un guía, que ya lo somos dentro de la modalidad presencial, pero hay que buscar nuevas estrategias para poder lograrlo dentro de una modalidad mixta o no escolarizada. Y se trata también de que los estudiantes aprendan a utilizar la tecnología. O sea, no que sepan prender el proyector, ¿no? Que a mí siempre se me ha dificultado, pero brindar otras herramientas y también nosotros obtenerlas, ¿no? Y es
es como una parte, creo que de lo que más me gusta a mí de estas modalidades es que de alguna medida yo sigo siendo estudiante, yo sigo aprendiendo nuevas herramientas, nuevas cosas, y sí, la riego muchas veces y lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar, y requiere sí de un poco de tiempo, disciplina, em, pero creo que es en beneficio de mío como profesionista, Ujú. pero también de mis estudiantes, y vale la pena. Gracias, Norma. Bueno, finalmente, y después de todo lo que nos ha compartido la doctora Norma García Carrera, podemos afirmar que no existe una modalidad de aprendizaje mejor que otra, sino la que se adapte mejor a las necesidades y disponibilidad del estudiante. Agradecemos nuevamente la invaluable participación de la doctora Norma García Carrera. Gracias por su generosidad al compartir sus conocimientos con nosotros. A nuestro amable auditorio, les recordamos que en la DIDEPA seguimos trabajando el programa de capacitación 2025. Los invitamos a estar pendientes de la oferta educativa diseñada para ustedes. Justo en este momento estamos desarrollando toda la capacitación del periodo intersemestral. Los invitamos que estén atentos. Seguimos trabajando todo enero en este periodo. Sin embargo, a lo largo del año habrá distintas ofertas educativas. Recordemos que IDEPA es capacitación, DIDEPA es formación. Patria, Ciencia y Trabajo. Somos UAEMEX. Hasta la próxima.